ella ya no es lo mismo que se manifestó en este mundo físico de 48 leyes, no, porque la mente lo puede proyectar por el yo o a través del yo en un mundo de 96 leyes, de 192 leyes, de 384, y así lo vamos multiplicando por 2, 7 veces. Entonces, eso significa que una pesadilla en sí misma es la vivencia psíquica como repetición instintiva, ya sea a nivel inconsciente, ya sea a nivel subconsciente, ya sea a nivel infraconsciente, en los mundos sumergidos de la naturaleza o en nuestro mundo sumergido interno. Porque así como la naturaleza tiene el inframundo, es decir, el Avichi, el infierno, también dentro de nosotros, dentro de la multiplicidad del yo y de la estructura multidimensional del organismo, existen esas áreas que pertenecen a nuestro inframundo subconsciente, infraconsciente o inconsciente, repito. En este caso, una pesadilla exactamente sería una vivencia o una experiencia psíquica en los mundos infiernos. Una cosa es tener una pesadilla una vez en la existencia, pero hay personas que tienen varias pesadillas, hay personas que sufren de pesadillas y esto es distinto. ¿Qué es lo importante en este caso? Que el origen de las pesadillas provienen de las manifestaciones del yo, aquí y ahora, pero que repercuten a través del ego que retorna, que nosotros no conocemos y que mayormente pertenece al lado psicológico de la luna oculta, es decir, de la legión profunda que nosotros no conocemos y que mora dentro de nosotros. También una pesadilla es la respuesta vivencial en el mundo de los sueños, en el mundo de la quinta dimensión, como reacción del cuerpo a una mala comida o a una indigestión, porque la indigestión va a producir la apertura o la activación de los chakras negativos, que son los opuestos a las iglesias que el cordero abre en la espina dorsal y activa debajo del bajo vientre esa zona infradimensional infernal, y vivenciamos allí ciertas experiencias. Debemos revisar nuestra vida, nuestra existencia, porque se dice que nosotros vivimos un infierno y que cada quien hace su infierno. Ciertamente es así, porque si vivimos iracundos, furiosos, orgullosos, en cantinas, en violencia, en drogas, todo eso es pesadilla. Pero como lo está haciendo el yo, nosotros no nos damos de cuenta. Si tuviéramos la conciencia despierta, nos daríamos cuenta que cada manifestación del yo es infraconsciente, subconsciente o inconsciente. En este caso, pesadilla. Una persona ya que padezca pesadilla y que sufra patológicamente al respecto, debe ser tratada por psicólogo, por psiquiatra, o debe ser sometido, por gracia de Dios, si así fuese el caso, o disculpen la palabra sometido, sino que requiere asistencia de lo divinal, pero esa persona requeriría un arrepentimiento profundo del estado en que se encuentra. Esto es en forma libre, esto no es personal. Eso sería referente a la pesadilla, es decir,
Las características fundamentales de la pesadilla sería tormento, sería angustia, sería pánico, sería terror, sería descompensación del organismo en sus funcionamientos celulares por exceso de adrenalina y de otras glándulas endocrinas a través de sus jugos glandulares. Entonces es una desdicha y realmente es un infortunio. Pero en este caso, repito, la causa es interna, psicológica y del yo. Se necesita mucho trabajo. Hay casos excepcionales que ya las pesadillas son continuas. Esto implica un estado psicológico patológico de quien lo padece, porque es posible que partes de él mismo en forma muy profunda del yo estén arraigados en las infradimensiones de la naturaleza, y esto es lamentable. Aunque cada uno de nosotros, mientras tenga el yo, de alguna manera interactúa, aunque sea en poca frecuencia, con las infradimensiones de la naturaleza. He aquí lo urgente y lo necesario de eliminar el yo. Sobre las pesadillas y esa vivencia podemos orientarnos a través de la Divina Comedia de Dante Alighieri y de su maestro Virgilio. Mucho más profundamente, el sonambulismo es diferente, porque el sonámbulo tiene una caracterización, que aunque él está en un estado, dijéramos, de sueño, está activo su cuerpo físico en ese sueño. Es decir, él está físicamente en un estado de funcionamiento automático, instintivo motor, pero su parte, dijéramos, conscientiva, esa que se conoce, entre comillas, de vigilia, no está activa, sino que él está sumergido, su mente y su funcionamiento psicológico en la quinta dimensión, en el mundo astral, pero está interactuando con el mundo físico, fenoménico, porque existen variables para esa explicación, porque existen casos de casos, pero uno de los casos, hasta donde tengo entendido que esta personalidad que sufre de esto, es porque en existencias anteriores de alguna manera ha desarrollado ciertas capacidades relacionadas con lo que se llaman los estados de Jina, o cursó en alguna existencia lo que se conoce como operaciones mágicas o algún nivel de teurgia o de psiquismo. En todo caso son casos particulares, pero también vienen de existencias anteriores, y allí sí hay una semejanza con lo relacionado con las pesadillas cuando son mayormente frecuentes. Es decir, es una actividad del ego de existencias anteriores y que se vinculan por karma o algún vínculo que hay que determinar en esta existencia. Hasta allí puedo abordar el asunto en los recursos que tengo aquí y ahora. La exhortación es: no soñemos más, dejemos de soñar, porque para desgracia nuestra no solamente tenemos un yo que produce sueños, sino que creamos cada día más yoes que producen más sueños. Si no hay sueños, no hay pesadilla. Si no hay yoes, no hay sueños ni pesadilla. Debemos despertar la conciencia y debemos de crear dentro de nosotros los espacios al ser. Es decir, trabajar
con los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque el ser no sueña, porque el ser no padece en las infradimensiones de la naturaleza, porque él es inmanente, inherente y consonante, correspondiente con la luz. Y ciertamente las pesadillas pertenecen a la oscuridad. Es lo que puedo aportar al respecto. Paz inverencial. También debo señalar que hay casos excepcionales de pesadillas muy frecuentes y continuas, casi patológicas o psicopatológicas, en ciertos individuos que ya fueron desencarnados por la jerarquía del karma, que es el caso de los desalmados, que es el caso de las cortezas cabalísticas de la antigüedad y que nosotros conocemos actualmente popularmente como tipo diablo, en el sentido de que esos sujetos o elementos han caído en crímenes, sean públicos o no, sean en silencio o no, solamente el Padre lo sabe, y actúa la jerarquía porque los errores que han cometido son sumamente graves ante el Padre, ante la naturaleza, ante Dios y ante la humanidad. Aquí la palabra grave vuelve a tomar la concepción que ya he mencionado en el transcurso de esta plática-respuesta. En este caso muy particular que me refiero, ese sujeto o elemento o desalmado es desencarnado por la jerarquía del karma y su esencia, que estaba condicionada en su ego y que convivía en el mundo físico con sus familiares e interactuaba con el mundo, es sumergido en el abismo o en el infierno. Pero la personalidad y su cuerpo físico quedan activos en el mundo para que no queden alterados los procesos kármicos de los que se vinculan con ese sujeto. He allí el misterio de las cortezas cabalísticas o de los desalmados.